Arratsaldeon, buenas tardes. Ahora sí es mi turno. Toda y la más completa información de la actualidad en los municipios de nuestro entorno es lo que acaban de recibir de la mano de nuestras compañeras de Coro y de Arantxa, con la primera información sobre ese nuevo brote en Muskiz, en la residencia Marcelo Gangoiti, que efectivamente hará subir la tasa de contagios en esta localidad. Pero si hoy no está en rojo, que no está en rojo, vaya por delante, no pasará a rojo y por tanto las nuevas medidas no se aplicarán hasta el próximo jueves. O sea, estamos al lunes, hasta el jueves no hay revisión de los municipios y por lo tanto nos mantendremos en la situación actual. ¿Qué frío? No, para nada. Frío es lo que ha hecho en Madrid, y nieve, y hielo, y todas esas consecuencias. Aquí lo que hemos tenido pues es un invierno más o menos normal. Pues sí, hemos tenido 0 graditos, como decía aquel, ni frío ni calor, y bueno, pero abrigaditos pues hemos podido disfrutar mejor o peor de este tiempo. Lo que sí ha conseguido estas bajas temperaturas o este frío, o sobre todo Filomena, es que durante el fin de semana se haya hablado más del tiempo que del coronavirus. Eso, vamos, estaba en todas las conversaciones. Fíjate, ahí en Madrid, los coches hay estos pobres desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente hay atascados, que han bloqueado todas las carreteras. Pues efectivamente han tenido muy mala suerte y ha fallado la previsión. ¿Que hubiera pasado lo mismo si tal cantidad de nieve cae aquí? Pues no lo sabemos. Como no ha caído, contentos que estamos, contentos. Y el otro tema de conversación, lógicamente, era lo que sí ha tenido hoy lugar, que ha sido la reunión del Consejo Asesor del Labi. Ya saben, el que preside el lehendakari Iñigo Urkullu, que está también con la participación de los 3 diputados generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y Ben Jonan Fernández, el coordinador del Consejo Técnico, y también están representantes de los ayuntamientos de las 3 capitales vascas, de Eudel, y de Denis Itxaso, que le vemos aquí a la izquierda de la imagen, que es el delegado del gobierno en Euskadi. Esta reunión es la que tiene lugar esta mañana y tenemos a los 3 alcaldes también decidiendo cuáles serán las nuevas normas a aplicar y que ahora mismo las vamos a conocer. Vamos a ir por partes, porque de alguna forma hasta pensábamos que las medidas iban a ser más restrictivas de lo que finalmente han sido, porque se ha decretado el confinamiento perimetral de los municipios con incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. Vale, esta es la nueva medida que nos retrotrae a una que ya tuvimos, pero la consejera de Salud, Gochone Sagardui, que ha sido la encargada de comparecer ante los medios de comunicación después de esta reunión del Labi, lo que ha hecho ha sido informar en principio de las medidas que se prorrogan y que se mantienen respecto a las que ya están vigentes. Y son estas las medidas. La situación epidemiológica es preocupante. Se ha confirmado una tendencia ascendente en un contexto de alta incertidumbre. Aumento de casos en Euskadi y en comunidades autónomas y países de alrededor, por un lado, y detección de casos de la cepa británica, por otro. Sabemos que las medidas adoptadas han sido eficaces. Pasamos del pico de 845 casos por 100.000 habitantes el 11 de noviembre a una incidencia de 235 casos el 29 de diciembre. Recordemos que este índice hace referencia al número de casos nuevos que van apareciendo en una población sobre 100.000 habitantes. Pero como he dicho, la tendencia ha cambiado y va en ascenso. Ante esta situación, la recomendación de la Comisión Técnica del Labi es aplicar un bloque de medidas ahora que los datos de incidencia son más bajos para intensificar su capacidad preventiva. El Consejo Asesor del Labi, presidido por el lehendakari, ha dado luz verde a lo siguiente. Mantenimiento con carácter general de las siguientes medidas. Cierre perimetral de Euskadi. Limitación de agrupación máxima de 6 personas.
Limitación de movilidad nocturna de 22 horas a 6 horas. Horario máximo de cese de actividades comerciales y culturales a las 21 horas. Limitación del máximo de aforo en centros de culto en un 35%. Suspensión de ensayos y actuaciones musicovocales. Horario de cierre de hostelería y restauración entre las 20 horas y las 6 horas. Cierre de los establecimientos de hostelería y restauración y de juego y apuestas que se encuentren en municipios con incidencia acumulada superior a 500 por 100.000 habitantes en los mismos términos que en el decreto de 6 de noviembre. Efectivamente, se mantienen estas mismas medidas que son las que ya entraron en vigor en ese decreto del 6 de noviembre al que ha hecho alusión la consejera de Salud y que a fecha de hoy, 11 de enero, son las que teníamos. Por lo tanto, son las mismas: confinamiento perimetral en Euskadi, limitación de movilidad nocturna o toque de queda, límite de agrupaciones de 6 personas y la hostelería y el comercio que cierra a las 9. El cierre de establecimientos municipales, esto es en municipios con tasa superior a los 500 por 100.000 habitantes, que decía la consejera, la hostelería, la restauración, juegos y apuestas cerrados, Pero esto es lo que ya teníamos. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Pues ha adoptado nuevas medidas de prevención, como son las siguientes. El Consejo Asesor ha propuesto la adopción de nuevas medidas de prevención. Se establece la restricción de entrada y salida de personas del territorio histórico de residencia. Los aforos en establecimientos comerciales de más de 150 metros cuadrados se reducen al 40%. En los que cuenten con una superficie de hasta 150 metros cuadrados, el aforo deberá ser del 60%. En localidades con tasa de incidencia igual o superior a 500 por 100.000 habitantes, confinamiento perimetral municipal, sin exceptuar el desplazamiento al municipio colindante. Suspensión de la actividad deportiva en grupo. Estas últimas medidas se modularán en localidades con tasa de incidencia 14 días inferior a 500 casos por 100.000 habitantes, permitiéndose la reanudación del deporte escolar únicamente en los entrenamientos, que en todo caso deberán organizarse en grupos de 6 personas como máximo, sin variar su composición y no pudiéndose hacer uso de los vestuarios. Permitir los ensayos de grupos no profesionales de danza, asociándolos a las condiciones que rigen para la actividad teatral. Permitir la reapertura del sector de juego y apuestas en condiciones de aforo, horarios y medidas preventivas similares a las que se aplican al sector hostelero. La Comisión Técnica del ABI ha considerado que situar en 500 sobre 100.000 habitantes el indicador de una situación local de alarma extraordinaria es una medida eficaz que permite una intervención selectiva allá donde resulta más necesaria. Contribuye asimismo al refuerzo de la concienciación ciudadana y de la acción preventiva en su conjunto. Más allá de actitudes irresponsables y minoritarias que merecen el reproche por el daño provocado a un bien común como es la salud pública, quisiera agradecer al conjunto de la población el esfuerzo tan importante que está llevando a cabo, especialmente durante el periodo navideño. Insisto, merece reconocimiento y agradecimiento. No obstante, tendremos que seguir haciendo frente a meses difíciles. Lo lograremos. Tenemos además herramientas para ello. Un plan de detección, rastreo de casos y aislamiento de contagios y de contactos estrechos, así como su seguimiento y tratamiento sanitario. En segundo lugar, la vacunación. Un proceso que necesita tiempo y procedimientos rigurosos y que se irá intensificando semana a semana con plena seguridad. Y en tercer lugar, las medidas preventivas como las que adoptamos mediante este nuevo decreto que entrará en vigor a las 0 horas de este miércoles día 13. Estas son las medidas diferentes
a las que teníamos en vigor según ese decreto del 6 de noviembre. Confinamiento territorial, que en el caso de los municipios con tasas superiores a 500 por 100.000 habitantes se reduce al propio municipio, es decir, un cierre perimetral de la localidad. Antes se podía pasar también al municipio colindante. En el caso de que una localidad esté en el nivel rojo, no podrá pasar tampoco a la localidad colindante. Estas son algunas medidas que a lo largo de este programa seguiremos recordando, por ejemplo, la suspensión de la actividad deportiva de grupo y la reducción también de aforos. Hay otras nuevas medidas que hacen mención al tema del deporte escolar, que enseguida también hablaremos de ello, porque ahora vamos cambiando de asuntos, porque nos interesa saber por qué el precio de la luz ha subido tanto, por qué el precio, lo llaman megavatio hora, es el más alto y además está siendo el más alto cuando más frío hace, lo que supone que más gasto de electricidad hacemos, pues porque ponemos más la calefacción y además hay menos horas de luz. Koldo Navascues, de los consumidores vascos, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Por qué? La pregunta que te quiero hacer es esta. ¿Por qué tiene este precio tan alto ahora? Es que tú me llamas solo para darme problemas. ¿Sí? Vaya pregunta. De difícil solución, vamos. Ya, pero tú sabes contestarla. Tú sabes contestar el porqué. Intentaré. Vamos a ver. Esta subida de precios afecta a los clientes de las compañías eléctricas que estamos en el sistema regulado, es decir, precio de venta al pequeño consumidor. Lo hemos explicado muchas veces, pero lo podríamos volver a explicar otra vez si es necesario, porque no sé del tiempo de que dispongo. Por otro lado están los que tienen los precios libres, los precios concertados, que en teoría no le tiene por qué afectar estas subidas. Es decir, son precios que pactan las compañías en un mercado libre para todo el año con sus clientes y no le tendría que afectar. Más o menos hay un 50% de facturas, o sea, de clientes domésticos, que es en los que estamos casi todos, un 50% en el mercado libre y más o menos otro 50% en el mercado regulado. Cada día, ahora mismo, se están previendo los consumos que va a haber mañana, ¿de acuerdo? Y entonces las compañías eléctricas productoras, que al final son las mismas productoras, distribuidoras y tal, pero bueno, las productoras se hacen sus planes y ofrecen los kilovatios hora para mañana, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que en estos días, no solo porque estamos en invierno aquí, hay que entender que en otra parte del mundo están en verano, o sea, pero el precio del gas, por circunstancias que no están a nuestro alcance, ha subido, se ha disparado. Tal es así que ahora mismo barcos que puedan estar cargando o cargados de gas licuado para transportarlo a determinados estados o determinados países, posiblemente cambien de rumbo porque tengan unas ofertas mejor. Por ejemplo, en Japón ahora mismo están pagando 10 o 12 veces más de lo que estemos pagando aquí por el precio del gas licuado. ¿De acuerdo? Entonces, esta podría ser un argumento para justificar el precio del kilovatio. Pero no es cierto porque el gas en la producción total, energía nuclear, hidroeléctrica, energías renovables, etcétera, es una parte de no sé si es un 16 o un 17% del total. Con lo cual tendría que influir, por muy claro que esté, tendría que influir en esa proporción. Pero sin embargo esto no funciona así. Cuando ahora mismo que hay una gran demanda en España de energía eléctrica, los productores de energía eléctrica pues dicen, bueno, pues la energía nuclear tiene un 25%, esa no se puede parar y la ofrece a un precio, al que sea, bajo porque las renovables lo mismo, las hidroeléctricas lo mismo. Y entonces, para completar las necesidades de energía eléctrica que pudiéramos tener mañana, hora por hora, las centrales térmicas, las centrales que utilizan gas natural para la combustión, para la generación de energía eléctrica, entran a última hora en esa subasta, mal llamada subasta, y ofrecen el precio más alto del mercado. ¿Qué ocurre con esto? No se hace una media del más barato, del medio, no, sino que el precio más alto que entra en este mercado es el que fija el precio para el resto de los productores. Quiere decirse,
que si la energía hidráulica, por ejemplo, la ha ofertado a 1 y la del gas la ofrece a 10, al de la energía hidráulica también le pagan 10. O sea, un despropósito total, ¿no? Y esto es así como funciona. Lo hemos denunciado muchas veces porque, aparte de que es complicado, no tiene mucho sentido que en circunstancias como esta el que ofrece el precio más alto haga que fije el precio para los de lo más bajo. Bueno, y esto es lo que está pasando. Hay una demanda extraordinaria, bueno, por encima de lo normal. Posiblemente, no tengo los datos de cómo está la energía hidráulica, supongo que bien, porque ahora los embalses están llenos, la energía, las renovables tampoco sé, pero bueno, no pueden variar mucho sus capacidades de producción. Y en los que entran en el último fase, tú sabes que en España las centrales térmicas están casi todas apagadas, o sea, están funcionando a un 30% cuando funcionan, que también pagamos el que estén paradas. Entonces, cuando ellos entran a generar energía eléctrica porque suponen que mañana va a haber una demanda a determinadas horas, pues entonces fijan un precio muy alto, aducen que el precio del gas está altísimo y ponen el precio muy alto. Por eso no es una media del precio más bajo y del más alto, sino que el más alto marca los precios para el día de mañana. Y es lo que nos ha pasado. Koldo, como consumidor final, sí. ¿Me pueden poner entonces el precio que ellos quieran? ¿No hay una autoridad de la competencia que diga precio libre? Y además, no sé, de alguna forma que se pueda intervenir. Yolanda, si estuviéramos hablando de cualquier otro tipo de producto, el mercado, marcar los precios en el mercado es libre. Sin embargo, este es un producto de primera necesidad. Vamos, es un producto necesario para la industria, para el transporte, para nuestro bienestar, nuestra casa, cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, tendría que estar intervenido. Ya está intervenido el precio de venta al pequeño consumidor, pero las fórmulas que aplican para fijar esos precios, que los fija el Estado, pues tienen estas variaciones en donde ya no interviene el Estado, porque bueno, hay unas fórmulas matemáticas por ahí, unos ratios y utilícenlos. Bueno, creemos que en esta situación, en el conjunto de toda esta situación, el gobierno tendría que fijar, igual que fijó el precio de las mascarillas, el 0,60, pues tendría que fijar el precio que no pueda superar nunca tanto, porque claro, esta desigualdad entre los diversos productores hace que ahora unos se forren a dinero por cada kilovatio que hacen, porque ellos habían ofertado a 1 y van a cobrar por 10, hombre, eso no es justo, no es justo, ni es equilibrado, ni es una política de mercado, ¿de acuerdo? Entonces es un sistema que está denunciado por nosotros como organizaciones de consumidores y por otros muchos agentes económicos. Hay que entender que esto también afecta a la industria, etcétera, etcétera. Efectivamente, todos ellos ponen el precio, pero alguna vez hemos comentado, Koldo, que nosotros cuando nos llega la factura de la luz, que es difícilmente entendible, además tienes una serie de impuestos que son los que marca el Estado. Al mayor precio de kilovatio voy a pagar encima en la factura más impuestos. Sí. Cuanto más pagues por el precio del kilovatio, los impuestos del 21% más el impuesto por la energía del 1 y pico por ciento, más pagas también. O sea, quiero decirte, la factura, cuanto más se incremente, en la factura sabemos que hay un precio fijo, que es el término fijo, es el término que tenemos contratado, que lo pagas, eso sí que no sufre variación porque se fija primero del año y se mantiene durante todo el año, es la primera línea de todas las facturas, y el segundo, donde ponen los kilovatios consumidos, ahí es donde interviene el precio del dinero, es decir, todos sabemos que esa parte de nuestra factura, lo que es consumo real, lo consumo directo, puede suponer entre un 30 y un 40%. Claro, si ese un 30 y un 40% sube un 27%, luego también el impuesto del IVA y el impuesto sobre la energía eléctrica también va sobre esas cantidades. Luego todo repercute en el precio. Ahora, lo que no es entendible es que el gobierno no marque, como los bancos, ¿no? un suelo y un techo. Es decir, señores, el suelo, el que sea, y el techo no se puede pasar en el precio del kilovatio de tanta cantidad. Y ya está. Eso sería lo ideal. En definitiva, tendría que ser al revés, porque al haber más demanda, pues más van a ganar. Entonces, baja el precio en ese momento. Sí, el sistema eléctrico en España es un despropósito total.
porque hay capacidad de producción instalada, o sea, es decir, si ahora mismo todas las centrales térmicas, las nucleares, las eólicas, tal, todas se pusieran a producir, podrían producir 2,5 veces más de lo que podemos consumir. De lo que podemos consumir. Entonces, no hay ningún sector industrial que tenga esa franja de seguridad de más del doble de su capacidad productiva. Eso ya de entrada. Pero como en su momento había que consumir mucho gas que venía de Argelia, pues se primaron la construcción de instalaciones térmicas de ciclo combinado basada en el gas, sustituyendo al carbón o al petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Entonces, no tendría mucho sentido, y además no tiene mucho sentido, que en una subasta, entre comillas, muy subgéneris, el que marca el último precio, que es el más alto, para cubrir la producción que se va a necesitar mañana, fije el precio de los de abajo. O sea, eso no es entendible. Entonces, si a mí alguien me dice... Perdona, sí. Yolanda, además, perdona, solo que por citar una compañía eléctrica, es igual, la que sea, esa compañía tiene producción de energía nuclear, tiene producción de energía hidroeléctrica, tiene producción de energía de sistemas renovables, tiene producción de sistemas también de ciclo combinado, es decir, tiene todas las fórmulas del sistema de producción. Las 3 primeras las tiene por bajo precio y la última fija el precio de las otras, con lo cual el negocio es redondo. Ya, estamos hablando de Iberdrola, ¿no? Bueno, Iberdrola, Endesa, EDP, en fin, todas las productoras, las grandes productoras, esas 5 productoras que se llevan el 90% de la capacidad de producción y de facturación en España, claro. Pero por lo que te he entendido, tampoco veo posibilidad de cambiar, porque mucha gente puede decir, bueno, no, ojo, yo no uso electricidad para la calefacción, uso caldera de gas, pero el precio también ha subido, ¿no? Exactamente. Aquí se generan luego muchas dudas, porque por lo que yo he dicho, estaría pensando la gente, pues qué bien, me voy a pasar al mercado libre. Por ejemplo. Bueno, pues mala decisión, porque en el cómputo de todo el año, el precio de venta al pequeño consumidor, es decir, el precio regulado, al final del año resulta más rentable que el precio contratado con las compañías eléctricas, o sea, con el mercado libre, ¿de acuerdo? O sea, aunque circunstancialmente durante 2 o 3 días o una semana estemos pagando más el precio del kilovatio, en el cómputo de los 365 días es bastante más económico el precio regulado que no el precio libre. Con lo cual estamos atados de pies y manos. Bueno, pues precisamente el que está atado de pies y manos es el gobierno, porque al final el gobierno y toda la dinámica de la normativa, etcétera, lo que le tiene es agarrado. No tiene capacidad, y lo debería de tener, puesto que es un bien de primera necesidad, el fijar los precios máximos del precio del kilovatio. Y ya está. O sea, aparte de primar las energías renovables, que no lo han hecho durante muchísimos años, y no tiene ningún sentido, como te decía, el actual sistema de subastas. El 90% que tiene, ¿no? Si hablamos como consumidores finales, estamos indignados. Me imagino que esta subida también les afecta a las empresas, que habitualmente tienen un gran consumo de electricidad. Nos afecta más a nosotros, porque normalmente, sabes que el precio de venta al pequeño consumidor es hasta 10 kilovatios. Normalmente la industria y las empresas superan los 10 kilovatios, con lo cual no pueden acogerse a esta tarifa. Esta tarifa está pensada precisamente para los usos domésticos. Las grandes empresas tienen negociados sus kilovatios, su precio de kilovatios hora, como sea, que también lo están sufriendo, evidentemente, porque tenemos la energía eléctrica, el precio de la energía eléctrica de las más caras de Europa, claro está. Un industrial fabricante de amortiguadores en el País Vasco o en España está pagando más por la electricidad que su homólogo en Alemania. Y esto pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y comentabas también al principio lo de los precios concertados. Sí. ¿Pero eso qué se hace? ¿Con unas compañías especiales, con economía circular? Te explico. El gobierno fijó que las 5 grandes empresas productoras de energía eléctrica están obligadas por ley a ofrecer a sus clientes el precio regulado, ¿de acuerdo?
precio regulado, que lo regula el gobierno mediante unas fórmulas que no estamos en absoluto de acuerdo, porque no hay techo para estos precios, ¿no? Y esas son las compañías que todos conocemos, las más importantes. Aquí el operador dominante puede ser Iberdrola, pero tenemos Endesa, tenemos Gas Natural, ahora EDP, y tenemos, no me acuerdo ahora las otras, ¿vale? Entonces, estas empresas por ley están obligadas a ofrecer el precio regulado, precio de venta al pequeño consumidor, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces los ciudadanos tenemos OTAR, y además se puede cambiar de un sistema de precio regulado a precio libre en cualquier momento y no tiene ningún costo para los clientes, solo que tiene unas limitaciones de los 10 kilovatios por familia, vamos, por unidad familiar, ¿no? De consumo en la vivienda. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión hemos hablado del tema del bono social? Sí. Para el tema de la electricidad, yo no sé qué se va a incrementar. Estas cinco empresas también están obligadas por ley a ofrecer el bono social para las personas más desfavorecidas, con unos niveles de sus situaciones personales, ¿no? Renta, unidad familiar, discapacitados, familias numerosas, etcétera, pueden optar al bono social, pero solo en estas empresas se lo pueden ofrecer. Sabes que hay otras muchas empresas que comercializan también energía eléctrica, como son las cooperativas, Goyener, etcétera, etcétera, ¿no? Pero solo estas empresas son las que fija el Estado para que ofrezcan el bono social y también para que ofrezcan el precio de venta al pequeño consumidor. ¿En tu opinión es aconsejable utilizar estas pequeñas cooperativas en lugar de las 5 grandes empresas distribuidoras de energía? Bueno, totalmente. Totalmente. O sea, primero, no, porque ofrecen unos precios, se pueden ser similares al precio de venta al pequeño consumidor. Lo que pasa es que son cooperativas donde la participación de los clientes es muy activa. O sea, no hay claridad total, hay transparencia total, hay participación total, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo aquí en el País Vasco muy interesante, que es Goyener, que ya rondamos los 14.000 o 15.000 socios, y bueno, pues al final la energía eléctrica las producen los productores que ya conocemos todos, ¿vale? Y llegan por unos cables a nuestra casa y no podemos discriminar si es energía verde o no. Sin embargo, estas cooperativas solo compran la energía eléctrica a los productores de energía renovable. O sea que esta es otra de las características que tiene la cooperativa, ¿no? No solo la participación de los clientes en su propia gestión, sino que toda la energía que consumimos los cooperativistas provienen de energías renovables, al 100%. Pero todo lo renovable, lo eléctrico, lo ecológico, al final es más caro. No tiene por qué. O sea, piensa que cuando una cooperativa como Goyener compra su energía eléctrica a unos productores, negocian unos costos y negocian unos precios. Que por la estructura que tiene la factura, como te decía antes, solo el 30% o el 40%, entre el 30 y el 40% es lo que se les paga a los productores, porque todo el resto son la tarifa, el precio fijado, los impuestos, ¿vale? Y la energía contratada, sin más. Sí, efectivamente, que lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que la factura pagamos también mucho, que no es consumo. Muy buena parte de la factura se lo lleva lo que no es el consumo puro y duro. Entre el 60 y el 70% no es consumo. Joder, pero... O sea, con eso ya hemos dicho bastante. Efectivamente. Porque solo el término fijo, cuando hablamos de la primera línea de la facturación, eso lo pagas, consumas o no consumas. Eso es como la línea de teléfono fijo. Tantos euros al mes, la uses o no la uses, esto es lo mismo. Que por cierto es altísima y es carísima, ¿no? Ya. O sea que si alguien en casa está diciendo, no pongas tanto el radiador que se va a disparar la factura, que vamos a pagar muchísimo, casi decirle que bueno, que no pase frío. El nivel de confort también depende del nivel económico que tengas, ¿verdad? Sí, pero claro, si ahora que hace mucho frío, si en vez de tener 4 o 5 horas la calefacción eléctrica encendida la tienes que tener 8, evidentemente sí se va a disparar, pero no en la proporción, digamos, del disparar la factura total, sino disparar lo que es el consumo de los kilovatios hora. 380 kilovatios hora a 0,17, eso es lo que pagas, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de a 0,12 o a 0,14 o a 0,17, a lo mejor está a 0,19. Bueno,
2 o 3 céntimos o 5 céntimos por 300 o 400 kilovatios, pues bueno, supone 6, 7, 8, 10 euros, claro. Bueno, que tampoco estamos en condiciones de pasar frío durante estos días, que luego nos salen sabañones y luego las consecuencias son peores también. Pero hay que entender que está en la disyuntiva o como o me caliento, ¿eh? Cuidado con no, quiero decir que a veces hablamos desde el confort, que podemos tener una gran mayoría, pero hay que pensar que hay una minoría, hay muchas personas y muchas familias que te dicen o paso frío o como, o tengo un calorcito o como, porque al final pues la renta o la comunidad de propietarios, las medicinas y gastos que tienen y tienen salarios o tienen rentas bajísimas, pues a lo mejor no pueden pagar 50 o 60 euros por la factura de la luz. Eso es lo más triste, verdaderamente. Así es. Koldo, que la próxima vez hablaremos de las rebajas de enero. Vamos a dar un tiempo a ver cómo se están desarrollando, a ver si somos consumidores fieles de rebaja o este tema de la crisis económica surgida de la crisis del COVID nos está afectando también hasta ese punto. Vale, cuando ya sabes que estoy a tu disposición. Y yo a la tuya, muchísimas gracias, Koldo Navascues, en representación de los usuarios y consumidores vascos, como siempre, con toda la información y todos los consejos. Y es que ha pegado un subidón, decían que el fin de semana había sido el precio más alto de la electricidad, pues no. Hoy lunes todavía lo hemos superado, veremos a ver qué pasa mañana martes. Vamos recapitulando un poquito también toda la información que hoy se ha ofrecido por parte de la consejera de Salud, Gochone Sagardui, tras la reunión del Comité Asesor del LABI, que como ya saben es el que preside el lehendakari Iñigo Urkullu y es el que toma las decisiones sobre todo de las nuevas restricciones. Por tanto, continúa en vigor el confinamiento perimetral en Euskadi, la limitación de movilidad nocturna, el límite de agrupaciones en 6 personas y el cese de actividad a las 9 de la noche. Se mantiene, asimismo, el horario de cierre de la hostelería a las 8 de la tarde y no pueden abrir hasta las 6 de la mañana del día siguiente. El cierre de estos establecimientos será total y es total, como ya venía siendo, los municipios con tasas superiores a 500 por cada 100.000 habitantes. En localidades de incidencia superior también a los 500 se aplica el confinamiento municipal. Este es no poder salir del municipio. Hablaremos luego del tema del deporte escolar, que hemos tenido entrevista la semana pasada y en principio las noticias son buenas porque se reanuda el deporte escolar en entrenamiento. Grupos de 6 personas no variables sin usar los vestuarios. En los municipios con tasa superior a 500 se suspende el deporte en grupo, pero por lo menos con la nueva normativa que entrará en vigor a las 0 horas del miércoles, sí podrá haber deporte escolar, al menos entrenamientos. Aforos de establecimientos comerciales de más de 150.000 metros cuadrados se reducen al 40% y del 60% para los que tienen una superficie de hasta 150.000 habitantes. Estas medidas, que luego volveremos a repetir los nuevos cambios, tienen por objeto reducir la tasa de incidencia a 60 por 100.000 habitantes. Ahora estamos... Y este es lo que se pretende, limitar la movilidad, limitar los contactos. Gochone Sagardui. Bajar hasta una incidencia acumulada de 60 casos por 100.000 habitantes, reducir la movilidad e identificar nuestros contactos más próximos respetando la burbuja son las ideas que nos tienen que quedar claras. Es el mismo sistema el que se establece también en el caso del deporte y el resto de confinamientos. En relación con la duración de las medidas, está establecido que entren en vigor a las 0 horas del día próximo miércoles, día 13, y que permanezcan vigentes los próximos 20 días. Si bien es cierto que, como saben ustedes, el seguimiento que se hace en la situación epidemiológica es diario,
es diario para el conjunto del territorio y también para cada una de las localidades, por lo cual, como viene siendo habitual, la Comisión Técnica del AVI tendrá las reuniones que estime oportunas y, si fuera necesario, habría otras reuniones de seguimiento. Luego, el periodo primero establecido es de vigencia en los próximos 20 días, pero con una evaluación continua de los mismos que, si fuera necesario, establecería la revisión de estas medidas antes de ese plazo. Estamos hablando, entiendo, de aquellas que antes también estaban acogidas a ello, como eran todas las actuaciones de los coros y grupos musicales que no fueran profesionales. Vale, vamos recapitulando. Nuevas medidas que me vengan a preguntar por WhatsApp. Entrada y salida Vizcaya. Es que lo vamos a explicar de otra forma, para que quede claro. Nuevas medidas, entrada y salida Vizcaya. De Vizcaya no nos movemos. Nada de ir a Guipúzcoa, nada de ir a Álava y menos a Cantabria. Primero, establecimientos comerciales, lo que acabamos de decir. Si es de más de 150.000 metros cuadrados, 40%. Y si es menor de 150.000 metros cuadrados, o sea, la tienda de ropa de la esquina, el aforo del 60%. Esto en términos generales. Ahora, si su municipio supera los 500 casos por 100.000 habitantes, no es que pueda moverse por Vizcaya, no se puede mover del municipio. Lekeitio, que tiene más de 500 por 100.000 habitantes, se queda en Lekeitio. Ya no vale ir al municipio de al lado al bar, porque en su municipio está cerrado. No, ahora se queda. Y dice así, o sea, es que hay que estudiar un poco, porque esto, la verdad, a veces lo explican de mam. Confinamiento perimetral municipal, sin exceptuar el desplazamiento a municipios colindantes. Este es el texto literal y es lo mismo que leía la consejera Gochone Sagardui. Nuestra interpretación es que si es de más de 500 habitantes, te quedas en tu municipio, o sea, no vale la excepción del municipio de al lado, sin exceptuar desplazamiento a municipio colindante. Esto yo entiendo que ya no vale moverse. Y luego también otra novedad es que se suspende la actividad deportiva en grupo. Vale, bueno. Otra parte dice, modulación de las medidas restrictivas solo aplicables en localidades con menos de 500. Vale. Lo que hemos dicho de te quedas en tu municipio y no te puedes ir al de al lado y te quedas sin hacer deporte en grupo, era por los de más de 500. Ahora, si vivimos aquí en Baracaldo, que estamos por debajo de 500, se reanuda el deporte escolar, se reanuda entrenamientos y sin usar los vestuarios y de 6 personas como máximo. Esto se lo vamos a escuchar como lo explica la consejera Gochone Sagardui, hablando del deporte escolar. Siempre intentamos tratar de compatibilizar una normalización de la vida diaria con la expansión de la pandemia y que para ello vamos adaptando gradualmente las medidas que tomamos y también las actividades que vamos realizando. Usted hacía referencia a que se habían restringido estas en situaciones que eran más favorables que las actuales. Yo lo que le recordaría es que estas se restringieron en situaciones peores que las actuales y lo que se hizo fue, en fechas previas a Navidad, en las que sí teníamos unas tasas acumuladas mejores que las actuales y una tendencia a la baja, mantenerlo por la cercanía en el periodo navideño para poder valorar y hacer precisamente lo que ahora hemos hecho, es recuperarlo una vez que el calendario escolar volvía a normalizarse, sin una previsión de que se suspenda hasta la próxima Semana Santa. Vale, esto es válido para los municipios con menos de 500 casos por 100.000 habitantes. Baracaldo es el caso. Bueno, pues se reanuda en Baracaldo el deporte escolar, se permiten los ensayos de grupos no profesionales de danzas, asociándolo a las condiciones que rigen para la actividad teatral, se permite, y hablábamos el viernes con ellos, la reapertura del sector de juego y apuestas.
Recuerdan que hablábamos el viernes con el sector de salones de juegos, que a ver por qué ellos no podían. Pues bueno, si es un municipio como Baracaldo, que no tiene 500 casos por 100.000 habitantes, pueden abrir. Eso sí, las condiciones de aforo y los horarios, los mismos que para cualquier bar. Estas serían las modificaciones para estos municipios con menos de 500 casos por 100.000 habitantes. Vaya lío, ¿verdad? Bueno, pues que entran en vigor el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero la consejera no ha querido perder la oportunidad de hablar de otro de los temas estrellas, que es la vacunación. Explica todo el proceso de vacunación y también de rastreo. Llevamos 2 semanas, con la tercera, recibiendo 15.600 dosis. 15.600 dosis significa que debemos de tener la mitad de la población dentro de 21 días con una segunda administración de dosis. Para ello, nosotros lo que hemos establecido ha sido que en estas 3 primeras semanas reservamos la mitad de las dosis recibidas para poder garantizar que el día 21 podamos administrar la segunda dosis a esas primeras personas que fueron vacunadas. Era importante garantizar este estocaje. Este estocaje, por lo tanto, es el que tenemos también que considerar a la hora de evaluar el desarrollo de nuestra actividad de vacunación o nuestra campaña de vacunación. Tengan en cuenta que para tratar de conseguir una completa inmunidad de las personas vacunadas es necesario que reciban las 2 dosis y que esas 2 dosis además se reciban en el tiempo que está establecido por la farmacéutica. En el caso de Pfizer, 21 días. Por supuesto, a partir de la semana que viene, nosotros lo que haremos será, del total de las vacunas que recibamos, administrar el total, porque la primera mitad será para las personas que reciban la segunda dosis, porque habrán cumplido 21 días, y también el resto para la población que reciba la primera dosis. Luego, esa es un poco la pauta de vacunación que tenemos establecida. Además de las técnicas de rastreo habituales que veníamos realizando, también lo hemos reforzado con un retrorrastreo. Esto es, que nos vamos más allá de las 48 horas previas a la aparición de la sintomatología y detección del positivo en cada una de las personas que resultan contaminadas dentro de Euskadi. De hecho, ha sido un aspecto que la Comisión Técnica del AVI ha señalado como una fortaleza en la prevención de la expansión de la pandemia en estos momentos. Nuestro personal es un personal altamente cualificado que está preparado al respecto. Cuando hablamos de la formación adecuada es conocer cuáles son las características de la presentación de la vacuna, cuáles son las características de la preparación previa a la administración, pero que no son procesos que son desconocidos para nuestro personal porque los realizan con otro tipo de preparados y medicamentos a administrar habitualmente. Y estas son las imágenes porque las nuevas dosis de vacuna Pfizer que tenían que haber llegado a Madrid por motivos del tiempo y de la nieve, porque los aviones no podían aterrizar, lo que ha hecho ha sido llegar al aeropuerto vitoriano de Foronda, al avión que venía de Bélgica, con 350.000 dosis de Pfizer para ser repartida en todas las comunidades autónomas. Son las dosis correspondientes a esta semana. Desde aquí salían en camiones para ser repartidas, como decimos, por todo el estado. Nueva apertura de Muebles Sestao. Disponemos de un amplio catálogo de mobiliario para el hogar. Armarios, dormitorios, salones, colchonería, sillones, sofás, complementos, auxiliares en todos los estilos. Con lo último en diseño y calidad y financiación a medida. Muebles Sestao. Visítenos y descubra sus grandes descuentos por apertura. En Manuel Andrés número 5, Sestao. 94 495 39 79. Enfrente tenemos el Max Center, tenemos la carretera, la de toda la vida de Retuerto, y dentro de todo esto un montón de coches, un montón de vehículos. Estamos en Carealde, es fácilmente reconocible. Unai.
¿Qué hay, Robert? Buenos días. Buenos días. El impuesto de matriculación, lo voy a resumir mucho, pero se paga en función de lo que emite un coche en CO2, de lo que contamina. ¿Qué es lo que contamina? ¿Qué va a pasar ahora? Pues que ahora hay un nuevo protocolo, va a entrar en funcionamiento un nuevo protocolo para medir las emisiones de los coches, que es más restrictivo y que por tanto va a decir que los coches contaminan más. Claro. Y eso va a hacer que los coches que antes no pagaban, que era la inmensa mayoría, casi en ningún Opel paga impuesto de matriculación a día de hoy, pues eso va a hacer que en la compra del coche, el coche pague un poco más porque el impuesto de matriculación no va a ser cero, sino que va a ser un porcentaje, un 4,75, un 9,75, en fin, lo que fuera. Es una pastita, ¿eh? Pues sí, a ver, mínimo, estaríamos hablando de unos 700 euros, cosas así. Sí, es un dinero. Esto entra en enero en vigor. Sí, el día 1 de enero. Lo que vais a hacer es tirar mucho, forzar mucho el descuento. Cuando te metes en un coche nuevo, los de última generación, cuando abres la puerta, te sientas, enciendes, se enciende todo lo que hay delante, todas las ayudas a la conducción. Yo el último coche me lo compré hace 7, 8 años y ahora me da hasta... Dios, ¿de dónde me he metido cuando te metes en un coche nuevo, Unai? Sí. Es una gozada. Mira, precisamente yo creo que los coches han dado un salto cualitativo importante en dos cosas que has dicho. Es una, la tecnología en el interior del coche, en el interior me refiero al infoentretenimiento y demás, las proyecciones de los teléfonos en las pantallas, pantallas táctiles a color y bueno, eso invito a que quien quiera y que esté interesado que venga, que le damos una lección y va a alucinar efectivamente. Alucinar, pues es la bomba. Y luego la seguridad. O sea, hoy en día estamos al borde de que un coche, este coche sin ir más lejos, vaya solo por la autopista, porque es un coche que tiene un control de crucero adaptativo que se anticipa a los obstáculos que pueda tener el coche, frenadas de emergencia, frenan de forma autónoma, van por el carril que tienen que ir sin que tuvieras que llevar el volante. O sea, es una se cosa... mantiene en el carril. Sí, estamos al borde de que un coche sea autónomo. Seguimos con todos ustedes en el especial informativo COVID por delante y consecuencias económicas de la crisis sanitaria por detrás. Cada día analizamos un sector económico que se está viendo afectado. Hoy es el de los salones de peluquería y estética. Más de 2.000 salones de peluquería y estética de todo el Estado presentarán una reclamación por 150 millones de euros a la Administración por el impacto económico de la crisis del COVID en el sector de la imagen personal. Hablamos con el presidente de CONEPE, que es el Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estéticas de España, Lluís Herrera Portugal. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Lluís. Buenas tardes. Bueno, estar con vosotros. Lo mismo decimos, aunque sea en la distancia. ¿Cuál es la situación actual del sector que tú representas, el de las peluquerías y la estética? Estamos pasando un momento muy delicado, por no decir crítico, porque desde la pandemia ya veníamos arrastrando una situación difícil de varios años por la subida del IVA. Pero bueno, llegado el momento de la pandemia, nos confinan, nos restringen nuestras actividades y a partir de ese momento pues empieza un vía crucis que no acaba. Estamos en que la vuelta de la pospandemia, cuando se pensó que ya se había superado todo esto, estoy hablando del mes de mayo, sí. No hay una recuperación como la que se pensaba. La gente decía que estaban desesperados por venir a la peluquería y habían colas en las agendas, etcétera, etcétera, y eso fue una ilusión y no fue una realidad. Al contrario, muchas peluquerías no volvieron a abrir, no pudieron volver a levantar persiana. Y a partir de ese momento hemos venido soportando unas pérdidas increíbles. De mes a mes, las facturaciones oscilan entre un 40 y un 50% menos de lo que se facturaba el años anteriores. Sí. Entonces, esos números no se puede continuar. Hemos insistido y llevamos ya tiempo, ya te hablo de un año más, pidiendo al gobierno que por favor vuelva a revisar el tema del IVA, que nos vuelva al estado anterior en el cual teníamos un IVA de
20%, ahora hemos pasado pues, a 21%, lo cual no podemos mantener. No, perdón, estábamos en el 13, pasamos a 21. Ahora con estos IVAs pues no se puede, la actividad se ha resentido, porque en su momento tuvimos que absorber nosotros el IVA, no pudimos subir precios, estábamos en tema de crisis. Nos pidió el gobierno no ha prestado oídos, no ha ayudado, creemos, al sector, ha subido la cuota de los autónomos, se ha desprendido totalmente de cualquier responsabilidad, eso es lo que nosotros nos quejamos. Pero la reclamación que vais a presentar por valor de 150 millones de euros, que va dirigida a la Administración del Estado, a las administraciones autónomas, y luego, ¿qué recorrido tiene? El recorrido lo dictaminarán los jueces, o sea, son los únicos que pueden valorar nuestra reclamación. Nosotros, evidentemente, lo hemos dejado desde el minuto 1. Esto no es una reivindicación ni una protesta contra el gobierno, esto no es político. Nosotros vamos al tema administrativo y creemos que la administración central y las administraciones autonómicas no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Mientras en Europa se ha ayudado en ayudas directas al sector económico, determinados sectores, hostelería, peluquería, servicios, etcétera, nosotros no. Se nos ha postergado los impuestos, nos ha relegado impuestos. Oiga, los impuestos los tengo que pagar igual. No se han dejado de lado. Nos han facilitado o han dicho que se jugaba con un tema de ICO. Los ICOs solamente han servido para tapar agujeros que se han convertido en deuda, y es una deuda muy pesada que vamos a tener que llevar todos ya por encima. La situación de las estéticas, de las peluquerías, ¿es la misma, por ejemplo, en Euskadi que en Cataluña? Son similares y el común denominador es básicamente igual. En Euskadi y en Cataluña tengo que rescatar que casi por propia inercia somos bastante más estrictos, pero eso a título genérico, pero no es así, porque he hablado con gente de Andalucía y han respetado los protocolos en Madrid, Castilla-La Mancha, en Galicia. Creo que en este momento hemos dejado de ser o catalanes o vascos o madrileños. No, hemos actuado todos con una firmeza y una responsabilidad increíble. Los salones de peluquería y estética son lugares seguros. No se han producido contagios, no ha habido ninguna denuncia de oiga, es que yo me fui a peinar y me vine contagiada, es que me fui a una estética que me hicieron las uñas y me vine contagiada. No, al contrario. Nosotros tenemos unos protocolos de actuación muy serios, que han respetado y han funcionado. El gobierno tenía que haber hablado con las empresas antes de tomar alternativas que no han dado resultado, más que perjudicarnos. ¿Habéis solicitado alguna reunión con responsables, no sé si del Ministerio de Trabajo? Hemos acudido a diferentes reuniones a través de la Alianza de la Peluquería. La Alianza es un ente que hemos formado todas las agrupaciones de España. Nos hemos reunido pidiendo ayudas al gobierno y una involucración, que se involucraran más. Un compromiso por parte de ellos para analizar. Todo ha quedado nada. El punto de partida, obviamente, ha sido el IVA. Eso era el carro de batalla que teníamos delante, pero no ha reaccionado el gobierno ni para una cosa ni para la otra. Simplemente se van prorrogando los ERTEs, se van prorrogando, pero tampoco creemos que sea una solución. Yendo al personal en ERTE, no lo estamos beneficiando ni estamos haciendo nada. Aligeramos la carga de la empresa de una forma transitoria. Y es ya sin nombrar que hay muchos que aún ni han cobrado el ERTE. Citabas al principio, Lluís, me ha parecido entender, un descenso del 40% entiendo que de los ingresos de este tipo de establecimientos. ¿Motivado por la pandemia, motivado por el IVA, la subida del IVA al 21%,
o le sumamos a todo ahí? Hay una suma de todo, es un batiburrillo general. Viene por la pandemia, la gente tiene ciertos temores. Hay recomendaciones del gobierno de mantenerse aislado. Los centros comerciales se van cerrando parcialmente. Constantemente estamos limitando los movimientos. La gente pues, no está moviéndose de forma habitual. Imagínese, usted y mucha gente se prepara para las Navidades, se preparaba para la gran cena de Año Nuevo. Este año, es que, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué me voy a...? Bueno, me pondré el color y un corte y andando. Pero ¿para qué me preparo si no voy a estar en casa encerrada, ¿no? Entonces, todo esto contribuye. También, no nos engañemos, la situación económica. Gente que se ha tenido que ir al ERTE, no de esos sectores, sino en general. No hay ingresos, no hay esa alegría de poder moverse. Entonces, todo esto va sumando, va sumando. Y, al final, la facturación es la que manda. Efectivamente, has dado en el clavo con esos dos conceptos. Si no nos movemos, en fin, ¿para qué vamos a hacer este esfuerzo económico? Que por otra parte, pues eso, la crisis económica es lo que está llevando también el quitar este tipo. Para la reclamación que vais a poner en marcha, ¿hace falta la unión de 2.000 salones? Bueno, nosotros hemos marcado este pequeño número, porque en realidad somos, hasta antes de la pandemia, éramos casi unos 50.000 salones. Que se hayan reducido, sí, es verdad, hemos perdido en el camino ya un 10, un 12% de ese número, muchos que no se han ido quedando, cerrando, y otros que no volvieron, lo que hemos comentado al principio. 2.000 es un número, la verdad, pequeño comparado con todo el universo, ¿no? Pero también entendemos que habrá gente que no lo considere o que no crea simplemente. Es que nos hemos vuelto escépticos. Hombre, sabiendo que sois 50.000 o erais 50.000, 2.000, bueno, pues eso, no parece una cifra como me parecía al principio. Digo, joder, 2.000 salones de peluquería. No, para nada. Somos bastante humildes en esta reclamación. Ahora, si a nivel nacional esto se toma realmente conciencia, porque es que no sé si tenemos todavía la mala costumbre de no reclamar. Es la mala costumbre del mal cliente. No se queja y deja de ir a su establecimiento adecuado, ¿no? O sea, de confianza. Se va, cambia, y vamos a uno y al otro. Pero el buen cliente es el que se queja, el que viene y reclama. Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso. No estamos pidiendo un capricho. Hay que reclamar las cosas que consideramos. Oiga, que haya recorrido o no haya recorrido, ya están, para eso están los jueces. Que nosotros tenemos, creo, esa obligación moral de hacerlo. Y hablamos de recorrido y plazos. ¿Os habéis marcado algunos plazos? Sí, tenemos plazos marcados que hasta mediados de febrero podemos presentar la demanda sin problemas. Estamos en plazo. O sea, que pensamos que un mes la gente tiene que responder. Si efectivamente nos quedaremos en ese universo de 2.000 salones, que los tenemos más o menos ya apalabrados o gestionados, o igual resulta que esto se dispara y estamos hablando de una demanda de 5.000 o de 10.000. Eso no lo sabemos. O sea, la primera parte del llamamiento es a los propios salones para que participen en esta demanda conjunta. Y a partir de ahí, o sea, este plazo que has comentado, hasta mediados de septiembre, y a partir de ahí, y ya con la reclamación. Mediados de febrero. ¿Perdón? Mediados de febrero. Ah, eso es. Y luego a partir de ahí ya acudir a la administración o a la justicia para solicitar, pues bueno, lo que consideráis que son las pérdidas, ¿no? ¿Lo podemos decir así? Sí, es la pérdida de facturación, simplemente. Si el año pasado, por estas fechas, son paralelos, en mi declaración de IVA yo tenía unas ventas de 10.000 euros y este año he tenido 0, pues oiga, algo está fallando, ¿no? Claro, no estamos hablando de un mes, son 1, son 2, son 3, pues esas cosas al final se acumulan. Son agujeros que tenemos que... Lluís,
Pues muchísima suerte con esta actuación que vais a llevar adelante y nada, ya sentimos la situación del sector de las peluquerías, de la estética, porque es otro más también que se está viendo afectado como consecuencia de esta, no sé si crisis ya llamarlo de la salud o de las consecuencias de las decisiones que se están tomando a raíz de ello. Es un poco de todo. Lo que sí me gustaría es hacer extensivo a todas las peluquerías en general, a todo el universo de peluquerías y barberías y centros de estética de España. No hablamos solo del País Vasco, no solo hablamos de Cataluña o de Madrid, sino del último rincón de España. Y no tienen que ser necesariamente asociados nuestros, porque habrá alguno que dirá, oiga, es que yo no pertenezco a CONEPE, yo no me puedo presentar. No, para nada. Está abierto para todos. Entonces, hago una invitación a todos aquellos empresarios, autónomos, que regenten una peluquería que se han sentido realmente dañados con estas medidas que se han tomado, pues bienvenidos, que se pongan en contacto con nosotros, que les asesoraremos y aceptaremos con mucho gusto a que se incorporen. Pues transmito y traslado esa invitación de CONEPE para que todas estas peluquerías y centros de estética de todo el Estado, como muy bien comentaba Luis, aquí no es una cuestión de autonomía, sino lo que se está hablando es de un sector en concreto. A lo dicho, muchísimas gracias por estar, dedicarnos este tiempo, suerte y esperamos tener noticias positivas en breve, quedamos pendientes. Luis. Adiós. Le saludamos a Lluís Herrera Portugal, el presidente de la Asociación Estatal de Peluquerías y Centros de Belleza. Tiempo para actualizar los datos COVID, vamos a ello. Venga, pues las medidas que antes se escuchaban bien propiciadas porque siguen en aumento los casos, 560 nuevos contagios. La tasa de positividad se sitúa, no está mal, ha bajado, pero es que también se han hecho muchas más pruebas PCRs y test. La tasa, como decimos, se sitúa en el 5,2%, la incidencia acumulada es de 305,4 casos por 100.000 habitantes, esto a nivel de toda Euskadi. La presión asistencial en los hospitales sigue en aumento, un total de 334 ingresados en planta, son 37 pacientes más y además 76 están en la UBI. Vamos con la distribución por municipios. Álava incorpora 67 nuevos positivos, Vizcaya 322 y 166 en Guipúzcoa. Es el momento también de actualizar los datos en nuestros municipios. Van a ver enseguida que se incorpora una nueva localidad en rojo. Esta es Amorebieta, que además sube 20 casos más. Bermeo y Lekeitio, que ya estaban en nivel rojo la semana pasada, incorporan 9 casos positivos Bermeo y 5 Lekeitio. Nuestras localidades de momento se están comportando muy bien. Bilbao 84, Baracaldo 35, Sestao son 3, en Portugalete 10 nuevos casos, Santurchi incorpora 14, en Trapagarán 6, Ortuella, Abanto Ciervena y Musquis 2 cada uno, en la localidad costera de Ciervena 0, en Erandio 2, finalmente en la margen derecha Leioa con 5 nuevos positivos y cierra la lista Guecho con 18. Vamos a citarles también las localidades que permanecen en el nivel rojo, aparte de las que ya les veníamos citando y que son de más de 5.000 habitantes: Salvatierra, Morevieta Echano, Andoain, Bermeo y Lekeitio, que ya lo ven en sus pantallas, al que hay que sumar Beasain, Lazcao, Villabona y Zumaya. Respecto a las localidades de menos de 5.000 habitantes, las que están en números rojos y por lo tanto con todos sus establecimientos hosteleros cerrados son Aizarnazábal, Asparrena, Escoriacha, Ispaster, Mundaka, Olaberría, San Millán y Legama.
No nos olvidamos de actualizar la situación en las residencias de Vizcaya. Es un dato que nos facilita la Diputación Foral de Vizcaya, que dice que el número de personas usuarias en residencia con positivo confirmado a fecha de 10 de enero es de 131. Usuarios de residencia hospitalizadas con positivo confirmado 26. Curadas 2.625. Trabajadores con positivo 141 y en aislamiento 98. Son 10 las residencias con personas afectadas. Trullondo en Zamudio con 36. Urdinagabarri de Bilbao con 28. Anay Cantero de Bilbao 16. En Arandia de Arrigorriaga 15. Arratiako Egoitza de Dima 11, en el Centro Asistencial Gallarta IFAS 9, Bilbosar de Bilbao 6, Indautxu Gurena de Bilbao 6, Artibay de Ondarroa 3 y Misericordia de Bilbao 1. En Virgineche se encuentran 85 personas con COVID-19 y en el Centro Sociosanitario de Umbe 23 personas. A ver, como acaban de escuchar, esta es la actualización a fecha del 10 de enero, pero ya han informado de los nuevos brotes que se han detectado en 2 residencias vizcaínas. El primero de ellos, lo escuchaban a mis compañeras, es el Centro Residencial Marcelo Gangoiti de Muskiz. Tras realizar el cribado completo del centro, que tiene 103 personas usuarias y 93 trabajadores, el resultado de las PCRs da que 58 tienen COVID. De ellas, 5 han sido trasladadas a unidades sociosanitarias especializadas. No pone aquí, pero entendemos que es o a Virgineche o a Umbe. Respecto a los profesionales, de los 93, 17 han dado positivo. Y el segundo de las residencias es Beato Domingo Iturrate en Guecho. Aquí hay 29 personas usuarias y 25 profesionales. 17 personas residenciales han dado positivo y 5 de los profesionales. En la próxima actualización se incluirán los datos de estas nuevas residencias que han dado un brote positivo. Estas 2 nuevas residencias, la de Guecho y Marcelo Gangoiti de Muskiz. Entonces, la pregunta del millón es, con estos números de positivos en la residencia de Muskiz, que básicamente mañana aparecerán en el listado que les hemos ofrecido, ¿podría pasar Muskiz a nivel rojo? Pues la estadística que hace el Gobierno en este sentido diría que sí. La actualización no tendrá lugar hasta el jueves, con lo cual hay una situación aquí de impasse. Se mantendrá la misma medida que está hoy en vigor. Muskiz, por lo tanto, todavía no está en el nivel rojo. Cuando aparezcan reflejados los datos de contagio de la residencia Marcelo Gangoiti, veremos a ver qué pasa. Un aspecto sanitario más del que queremos informarles es el que viene del GEPAC, que es el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que ha puesto en marcha una campaña que dice así, que el miedo no te paralice. ¿Y en qué se traduce? Pues en mensajes de propios oncólogos y de pacientes y no pacientes, lo van a ver ahora en un instante, que avisan de los peligros de no acudir al médico por miedo al contagio del coronavirus. Sabemos que puedes tener miedo de acudir al médico, pero recuerda, es importante asistir a las revisiones. Toma las medidas de precaución necesarias. Acude con mascarilla y lava o desinfecta las manos de forma regular. Protégete, pero sigue visitando a tu médico cuando sea necesario. La prevención de ciertos tipos de cáncer es fundamental, sobre todo a ciertas edades.
es importante acudir a tus revisiones anuales. Recuerda, retrasar tu visita al médico puede retrasar el diagnóstico de la enfermedad y ser importante para tu salud. A veces piensas que tu médico no tiene tiempo para ti, que no quieres molestar con tus preguntas. Si dudas sobre tu proceso oncológico, pide cita. Una de las mejores formas de obtener información y saber cómo actuar en un proceso de salud complicado es acudir al médico. Queridos pacientes, que no sea el miedo lo que os limita, os limite, os atenace, os impida acceder a la atención que necesitáis y que puede suponer además que en un momento dado perdamos oportunidades de diagnóstico o de tratamiento. Ya hay muchas limitaciones, pero que no sea el miedo precisamente la que nos corte las alas. La radioterapia, esa herramienta terapéutica tan efectiva y a la vez desconocida que puede salvar más de un 60% de pacientes con cáncer. Pero la radioterapia hay que hacerla en el tiempo y en el momento oportuno. Por tanto, situaciones como la del coronavirus o cualquier otra circunstancia que se pueda plantear no puede paralizarnos a la hora de consultar nuestro proceso oncológico. Así que nuestro mensaje es que no te paralice el miedo. Queridos pacientes, sé que muchos han estado aterrorizados por tener que ir al médico. Sé que muchos pensaban que podrían enfermar más si iban al médico. Eso podría ser cierto al principio de la pandemia, en abril, en mayo, cuando se decía aquello de si tienes fiebre, quédate en casa. Ahora es todo lo contrario. Ahora hay que decir que tienes que venir al médico y sobre todo si tienes fiebre y sobre todo si tienes cáncer. Sigue acudiendo a tu médico, es vital para hacer un buen seguimiento de tu enfermedad. Si crees que han aparecido nuevos síntomas o efectos secundarios de tu tratamiento, no lo dudes, acude a tu médico. Doctor Google no es de fiar, no te autodiagnostiques. Si tienes algún síntoma que te preocupa, acude a tu centro de salud y ponte en manos de especialistas. Ellos sabrán decirte qué pasos tienes que seguir. En Teringel Belleza llevamos más de 40 años preocupándonos por tu imagen. Siempre de forma personal, con tratamientos individuales y con un diagnóstico a tu medida para conseguir un resultado único. Pide tu cita gratuita. En Teringel Belleza te esperamos. Hablamos ahora de nuevos rescates que han tenido lugar también este fin de semana. Esta vez no ha sido en el Gorbea, sino que ha sido en Amboto, y allí han tenido que trasladarse unidades de la Archancha para rescatar a un montañero extraviado, con extremas condiciones reinantes en la zona que han dificultado las tareas de localización. Esto ha tenido lugar el pasado día 9, el sábado, y tras varias horas de búsqueda, efectivos de la sección de montaña de la Archancha procedían al rescate y al descenso, ayudar en el descenso a un montañero de 30 años que se había desorientado y extraviado en la cara norte de la Sierra del Amboto, dentro del término municipal de Achondo. Han tenido que emplearse a fondo para rescatarle y a este montañero que necesitaba ayuda para descender de esta citada cumbre del Amboto, que está, bueno, ya lo conocen, en el Parque Natural de Urkiola. Los hechos ocurrieron hacia las 3 de la tarde. Sos Deyak recibía una llamada de este montañero que le solicitaba ayuda para descender, ya que se había desorientado en las inmediaciones de la cara norte de la Sierra del Amboto. Bueno, pues puesto en marcha todo el equipo de emergencias, desde esa hora hasta las 10 menos cuarto de la noche que localizaban al montañero extraviado y que, bueno, ahí era localizado y ayudado a bajar hasta la zona de Arrazola, donde la Cruz Roja valoraba el buen estado de salud de este varón. Bomberos de Vizcaya, recursos de Cruz Roja participaban en estas labores de rescate.
Efectivamente, la Cruz Roja ahí está a pie de cañón, también como la DIA, dispuesto a ayudar a todos los montañeros extraviados y ayudar en todas las labores en las que se necesitan estas situaciones extremas. Algo que lo vemos en este vídeo. Bueno, pues mañana también hablaremos con los responsables de socorros y emergencias de Cruz Roja para analizar toda esta actualidad del rescates que están llevando a cabo y además para escuchar sus recomendaciones tanto en la calle como en casa respecto a cómo sobrevivir a esta ola de frío, que como les decíamos en la presentación, afortunadamente no ha sido tanta como la que se temía, pero sí que ha afectado a Madrid y alrededores. Y esto es lo que ha centrado hoy la comparecencia de dos ministros, del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Juntos han hablado del dispositivo puesto en marcha, de que todo poquito a poco va a la normalidad, pero no han hablado de falta de previsión. Les escuchamos. Hoy vivimos la primera de las jornadas de frío intenso que nos esperan los próximos días. Las temperaturas se han desplomado hasta los 11 grados bajo cero en provincias como Huesca, Teruel, Ávila, Segovia, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida y Madrid. Mañana este descenso término puede alcanzar incluso los 13 grados bajo cero en muchas de estas zonas anteriormente citadas. La situación en las carreteras comienza a normalizarse gracias al trabajo del personal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el apoyo constante de las fuerzas de seguridad, en especial de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias. Despliegue coordinado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. En estos momentos, 691 carreteras están todavía afectadas por el temporal. 138 de ellas siguen cortadas por la presencia de nieves o capa de hielo en el firme, y en más de 320 es necesario el uso de cadenas para poder circular. La práctica totalidad son carreteras secundarias y somos conscientes de que en su mayoría, son las que dan acceso a polígonos industriales y a los núcleos urbanos más afectados por el temporal. Las nuevas pautas acordadas se ajustan a la evolución meteorológica que tras el paso de Filomena nos aboca a una ola de frío intensa con temperaturas muy bajas en el que la nieve dejará paso al hielo con el enorme riesgo que ello conlleva. Quiero resaltar que el hielo es un elemento de riesgo para la movilidad de tanta intensidad o más que la propia nieve. Por ello, todos los dispositivos de vialidad invernal de todos los modos de transporte se mantienen en la misma situación de alerta. El Ministerio de Transportes está volcado en garantizar los abastecimientos. Nuestro compromiso, como ya les anuncié, es facilitar el suministro de bienes y servicios esenciales y asegurar el mantenimiento de las infraestructuras críticas, así como el acceso del personal a estas infraestructuras. Por ello, se está colaborando activamente en despejar el acceso a centros logísticos, hospitales y estaciones eléctricas, así como en la retirada de elementos en las vías por el peso de la nieve. Hemos puesto a disposición de los ayuntamientos, que así nos han solicitado,
los medios necesarios para acometer la limpieza de calles y de polígonos, de manera que sean accesibles y permitan la descarga de alimentos y también su distribución. ¡Qué suerte tenemos, que aquí no ha pasado nada de esto! Bueno, pues estamos contentos en ese sentido. Bueno, que poco a poco se va reanudando la actividad política. Si finalizaba la semana pasada con la reunión del consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, con Euskal Herria Bildu, hoy le ha tocado el turno al consejero y a su gabinete en una reunión con la única parlamentaria de Vox, con Amaia Martínez. El objeto, hablar de los presupuestos del año 2021, que poco a poco va cumpliendo sus trámites hasta ser aprobados. Como les comentábamos la semana pasada, Partido Nacionalista, Partido Socialista, no necesitan en realidad los votos de los partidos de la oposición, pero buscan reunirse con sus parlamentarios, explicarles los contenidos del mismo e intentar contar con sus votos en el debate que tendrá lugar en el Parlamento Vasco. Ahí vemos a Pedro Azpiazu, a Amaia Martínez, saludándose, inician la reunión en la que ya no hay cámaras presentes. Poco a poco irán debatiéndose el presupuesto y las reuniones seguirán manteniéndose con el resto de los grupos de la oposición. Creemos que ya únicamente queda Partido Podemos y será, como decimos, debatido en el Parlamento Vasco, enmiendas a la totalidad si la hubiera, enmiendas parciales y aprobación presupuestaria finalmente. Vale. Esto es lo que ocurría en Vitoria. En Bilbao ya finalizaba el año, pero una buena noticia para los bilbaínos, sobre todo para el ayuntamiento, porque dispone este año 2021 de un plan general de ordenación urbana, que dicho así parece que no fuera importante, pero sí lo es, porque les va a permitir diseñar urbanísticamente el Bilbao del futuro. Estamos diseñando el Bilbao del futuro, estamos diseñando la ciudad de Bilbao del futuro para los próximos 20 años, como ha quedado recalcado. Estamos dibujando, por lo tanto, el futuro de las personas de Bilbao, de bilbaínos y bilbaínas. Y quiero poner en valor el importante nivel de consenso que hemos logrado con los grupos de la oposición. Ha sido solamente un grupo, 3 concejales de 29, quienes han votado en contra de un acuerdo tan relevante como es un plan general. Y creo que esto es algo reseñable, creo que esto es algo remarcable y creo, sinceramente, que es mérito de todos y de todas. Es mérito de quienes hemos apostado por el diálogo, de quienes hemos apostado por la colaboración como el mejor de los sistemas para buscar puntos de encuentro. Si compartimos aspectos básicos sobre el modelo de ciudad del futuro, seguro que va a ser más fácil trabajar juntos en el desarrollo de los proyectos y la ciudadanía de Bilbao va a resultar beneficiada. Hoy ponemos en valor el trabajo conjunto, el diálogo entre diferentes, el consenso y la colaboración. Hoy diseñamos un Bilbao que apuesta por lo verde, que apuesta por la sostenibilidad y que se va a implicar de manera decidida en la lucha contra el cambio climático, dejando a las futuras generaciones una ciudad que sea más amigable y más habitable. En este plan hacemos una apuesta decidida por respetar el suelo natural de nuestra ciudad y por desarrollar la ciudad en base al principio de la regeneración urbana, recuperando espacios degradados y poniéndolos al servicio de la ciudadanía. Bilbao es una ciudad pequeña, grande en ambición, pero pequeña en espacio, 42 kilómetros cuadrados, y tenemos que ser muy respetuosos con la ocupación de suelo. Este plan responde también al objetivo de una ciudad cohesionada y equilibrada. Responde a la conexión entre barrios. Una ciudad compacta en la que los barrios ganan protagonismo y donde la dotación de equipamientos públicos va a consolidar nuestros barrios como lugares para vivir, para trabajar y para disfrutar. El Bilbao de los barrios, o si lo quieren, los barrios de Bilbao, todos imprescindibles,
para que el puzzle esté completo. Bilbao como ciudad atractiva para la inversión y la actividad económica, con un espacio urbano de usos mixtos, destinando espacios relevantes para el desarrollo de la actividad económica que redunde en la generación de empleo y en más oportunidades para nuestra juventud. Bilbao es un núcleo central metropolitano, a cuyo alrededor se desarrolla una importante actividad productiva que requiere de servicios avanzados de calidad para dar respuesta a esa industria. Hoy damos un gran paso y lo damos conjuntamente. Un paso que significa que Bilbao tiene presente y sobre todo que Bilbao tiene futuro. El Bilbao de las personas, el Bilbao de la juventud, el Bilbao de las personas mayores, el Bilbao de las mujeres y de la igualdad de género, el Bilbao del conocimiento, el Bilbao universitario, el Bilbao de la cultura, el Bilbao de la actividad económica y de la cohesión social, el Bilbao de los barrios. En definitiva, Bilbao para vivir, para trabajar, para disfrutar. El Bilbao de la ciudadanía de Bilbao. El Bilbao de todos y de todas. Eskerrik asko, benetan eta bihotzez guztioi. Y de esta manera, en este pleno que yo creo que es histórico, algún día lo recordaremos así, cuando dentro de 20 o 25 años alguien diga estamos modificando el plan del 2021, porque la aprobación definitiva será en el 21, algunos diremos allí estuvimos, otras quizá estén aquí, ¿por qué no? El Bilbao del futuro, el Bilbao del 2021. Terminamos con Atleti, pero un toque feminista, claro que sí. Cada vez vamos a dar más importancia al Atleti femenino porque tiene entrenadora. Ya la vimos la semana pasada. Ella es Ireia Iturregui y a pesar de que no consiguió vencer a su rival, al Eibar, todo apunta bien. Así que escuchamos sus palabras, vemos las imágenes más destacadas del encuentro de este fin de semana. Volvemos mañana, será martes 12 de enero 2021. Esperemos que haga menos frío y que haya menos contagios. Un beso muy fuerte, Jur. Bueno, es verdad que el equipo en la primera parte no ha estado bien. Bueno, pues yo no sé si todavía les pesa la mochila que llevan encima, pero bueno, no hemos estado bien. Aún así, el partido ha estado equilibrado. Cierto es que a pesar de que hayamos tenido muchos o por lo menos bastantes acercamientos a área, no hemos tenido ocasiones muy claras de gol y en cambio ellas sí que han tenido varias. Y luego la segunda parte es que ha sido totalmente diferente, ¿no? Hemos tenido el control de juego. Ellas creo que simplemente han tenido un acercamiento de fuera del área y nosotras, sobre todo en los últimos 20-25 minutos, pues hemos tenido 5 o 6 ocasiones claras de gol, ¿no? No hemos tenido esa efectividad y bueno, luego en los últimos minutos, no sé si en el 88, pues en una contra de ellas ha llegado el penalti y el gol en contra. Hombre, claro está que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Es verdad que el hecho de que en la primera parte no hayamos sido capaces de generar ocasiones claras de gol, pues eso es algo que el equipo ya viene arrastrando y que tenemos que mejorarlo, ¿no? Luego también el hecho de que pues, también cuántas ocasiones de gol hemos tenido en contra y nos han ganado el partido, ¿no? Entonces, pues defensivamente también es verdad que sin generarnos muchas ocasiones nos hacen gol fácil y luego en cuanto a juego, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Ahora es verdad que tenemos 15 días donde vamos a poder hacer un análisis más profundo en todos los sentidos, tanto a nivel táctico como a nivel condicional y a nivel mental también de cómo están y bueno, yo creo que nos viene bien el parón en ese sentido, ¿no? Y nada, da pena, ¿no? Porque no era el debut que esperábamos, pero
pero bueno, sí que es verdad que la segunda parte a mí el equipo me ha gustado, especialmente como hemos dicho, en los últimos 20-25 minutos, porque si tú pues bueno, ves la segunda parte, pues te quedas con la impresión de que es increíble, ¿no?, que no hayamos ganado este partido, pero bueno, el Eibar también aprovecha bien sus bazas, es un equipo que saca mucho provecho de las contras y nada, es en ese sentido felicitar al rival. Bueno, pues un poco rara, ¿no? El estar en el campo 2, donde he jugado tantos partidos, estar en el banquillo, ¿no? Pero bueno, ya una vez que empieza el partido, pues te metes ahí en lo que toca y bien. Lo que pasa que evidentemente, pues si el resultado hubiese sido diferente, pues ahora estaríamos mucho más contentos, ¿no? Pero bueno, también es algo que sabíamos que podía pasar. Claro está que hay veces que hay cambio de entrenador y hay cambio de dinámica y hay otras veces que no sucede eso. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener esa serenidad en el sentido de que bueno, era una de las posibilidades, no esperada, pero era, y ahora pues desde la tranquilidad y desde el mantener la cabeza fría y desde el analizar las cosas que tenemos que mejorar, pues ponernos a trabajar y bueno, sigo teniendo plena confianza en que vamos a salir de esta situación.